¿Sabes lo que es una hernia inguinal? ¿Crees que puedes tener una hernia inguinal? ¿Sabes dónde está localizada una hernia inguinal? Se produce por realización de esfuerzos, por el embarazo, por el parto, incluso por toser o estornudar mucho. Cuidado con los fumadores. Vamos a buscar en la página Mediquadis al doctor Pedro Martín Marfil, socio fundador y director de la unidad de carcinomatosis, pared abdominal, oncología digestiva, coloproctología y obesidad. Y vamos a preguntarle a ver qué nos puede explicar de esto, qué es, cómo se produce y qué es lo que podemos hacer. Estás en el canal Nexo Salud y soy Elisa María. Hola Pedro, encantada de saludarte. Bienvenido a este espacio de salud. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí andamos para intentar resolver las dudas que nos comentes. Pues vamos a hablar de algo que oímos mucho, que son las hernias, pero que, bueno, hay muchos tipos de hernias, me imagino que por el sitio donde se dan y de la forma, pero en este caso vamos a hablar de la hernia inguinal. Correcto. Eh, y quiero que nos expliques exactamente qué es, por qué se produce y dónde se encuentra localizada. Bueno, las hernias al final su definición es una protusión o salida de un contenido hacia el exterior de la cavidad abdominal, generalmente a través de orificios naturales por donde pasan estructuras, en el caso del varón, pues los elementos del cordón y en el caso de la mujer un ligamento que sujeta el útero al labio mayor, que es el ligamento redondo y que suponen zonas de debilidad, que conforme vamos cumpliendo años, esas zonas de debilidad se van agudizando un poquito más. Entonces entiendo que puede haber una entrada o salida que sea natural o Sí. podría ser algo provocado por otro tipo de, por ejemplo, no sé si por una operación o por alguna lesión. Bueno, las hernias que están relacionadas más con cirugías previas las definimos como eventraciones. Las hernias inguinales suelen ser más relacionadas con orificios naturales que se van debilitando nuestro suelo pélvico y esos orificios se van dando de sí un poco, se van dilatando y al final van permitiendo la salida de contenido abdominal hacia afuera, hacia el exterior, hacia la región inguinal y crural, siendo más frecuente en el caso de los hombres hacia la zona inguinal y en el caso de las mujeres hacia la zona crural. Inguinal o crural simplemente es por encima o por debajo del ligamento inguinal. ¿Cómo puedo saber yo que tengo que acudir a un médico porque tengo una hernia? ¿Qué tamaño tiene que tener? Porque a lo mejor podría Una, confundirlo con una inflamación de un ganglio. Claro, normalmente se manifiesta como molestias en la región inguinal, se manifiesta también como una tumoración, como un bulto, que generalmente se incrementa al aumentar la presión abdominal, es decir, al toser, al incorporarnos o al realizar ejercicio. Y generalmente ese bulto se va agrandando poco a poco y suele ser doloroso. Eso requiere de una cirugía sí o sí, ¿no? Sí, la tendencia natural de cualquier hernia es al crecimiento. Lo que desconocemos es la variable tiempo. Puede ser que en un corto periodo de tiempo la hernia pudiera crecer, que no es lo habitual, y lo más frecuente es que vaya creciendo poco a poco. Evidentemente, cuanto más esfuerzo hagamos, pues el crecimiento será un poquito mayor. ¿Qué tipo de cirugía es la que aplicáis en una hernia inguinal? Pues mira, nosotros somos muy seguidores de la cirugía laparoscópica. Tenemos que considerar que hay dos formas o dos grandes formas de intervenirlo por cirugía abierta convencional,
o por cirugía laparoscópica. Cada procedimiento, es decir, lleva a su vez varias técnicas. Nosotros, en el caso nuestro, aplicamos más el tema de la laparoscópica, hacemos técnicas mínimamente invasivas y generalmente es una reparación extraperitoneal. Hay otro tipo de reparación, también laparoscópico, que es transperitoneal. Quiere decir que en una estamos por fuera completamente del peritoneo, en ese plano no se ven las tripas, mientras que en el plano transabdominal, tras insuflar el gas, vemos claramente pues las asas de intestino, el colon, la vejiga. ¿Puede ocurrir que durante esta técnica de laparoscopia no se pueda concluir la cirugía? Bueno, puede ocurrir. Lo que pasa es que la mayoría de las veces tiene unas indicaciones muy claras. Es decir, si son hernias inguinales bilaterales, en vez de realizar 2 incisiones, una a cada lado, hacemos 3 mini incisiones, la mayor de 1 centímetro por debajo del ombligo y 2 pequeñitos también en la línea media, y con esas 3 pequeñas incisiones reparamos los 2 lados. Lo que eso conlleva también es a efectos de recuperación, a efectos de reincorporación a la vida habitual y aparte también efectos estéticos, ¿no? Es decir, son todo ventajas respecto a la técnica convencional. Sí, la Parece recuperación va a ser siempre más rápida. correcto. Vale. ¿Y en qué casos se dan? Porque es que he leído que por esfuerzos, por embarazo, pero resulta que me ha resultado muy curioso el leer que porque una persona tosa o estornude mucho pueda ocasionarle una hernia. Sí, pero porque previamente, Elisa, había como una pequeña debilidad de la zona. A ver, hay gente joven con 17, 18 años que tienen hernias inguinales bilaterales y ahí parece que hay un trastorno genético en el sentido de que no se ha terminado de concluir, podemos decir, la migración, el cierre de esos canales. Y generalmente en personas ya más mayores, a partir de la cuarta, quinta década, ya generalmente es por debilidad de esa musculatura. Evidentemente, cuanto más mayores seamos, más debilidad hay de ese suelo pélvico y no es lo mismo una persona que realiza una actividad escasa o a una persona que tenga un esfuerzo o un trabajo de mayor implicación de fuerza, ¿no? O de esfuerzo. De hecho, hay personas que ya con cierta edad no se las puede operar. Yo he visto casos y va Mm, creciendo esa hernia. No, es igual. El tema de todo esto es si el anestesista nos lo permite, generalmente reparamos, porque sabemos que esas hernias con el tiempo tienden al crecimiento. Ujú. Y lo que vienen por ahí muchas veces son vísceras, es decir, son asas de intestino delgado, es un asa de colon. Entonces el riesgo de que se encarcere quiere decir que la hernia se salga para afuera por ese orificio Sí. y no consiga retornar a su sitio, hace que esa estructura comprometa su vascularización. Y Ujú. ese compromiso de la vascularización hace que prácticamente esa víscera, pues al no perfundirle sangre, llega un momento que se perfora, es decir, por falta de vascularización. Entonces esas cirugías suelen ser de urgencia, tenemos más Ujú. problemas a la hora de poner la malla en un ambiente contaminado, conlleva una resección intestinal. Entonces, en general, las hernias las solemos operar de forma programada cuando al paciente le venga bien, en caso de que le esté dando poca clínica o en función de la clínica sobre la marcha para intentar evitar la cirugía de urgencia. ¿Cuánto dura la cirugía y cuánto tiempo tiene que estar ingresada una persona con una hernia A así? ver, nosotros, nuestro equipo, normalmente una hernia inguinal bilateral por laparoscopia, depende del tipo de hernia, pero tenemos una media entre 45 minutos y 60 minutos. Se hace con una anestesia general. Normalmente este tipo de paciente ingresa por la mañana, se le hace la cirugía, se le reintroduce la tolerancia y probablemente al final de la tarde pueda irse para casa.
Lo hacemos en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Sí. Y en ese caso, el tipo de anestesia no podría ser que no fuera Eh, general. Es que yo es que me da muy miedo la- la la- anestesia general. para la laparoscopia no es posible porque al final estamos insuflando un aire. Nosotros Sí. trabajamos en un espacio de unos 3 centímetros o 4 centímetros. Si el enfermo está respirando porque tuviera una raquidia, nos reduce ese tamaño a un par de centímetros. Y el problema no es solamente la disección, sino luego el poder desplegar esa malla en ese espacio tan reducido. Tengamos en cuenta que hay ahí estructuras nobles, como es la vejiga, como es la vascularización femoral. Entonces son estructuras susceptibles de poder sufrir daño si no las vemos claramente. Entonces necesitamos que el paciente esté dormido. En algún momento hemos hecho alguna con Raki y la verdad ni que el paciente está cómodo ni nosotros tampoco con el abordaje laparoscópico. Si no es factible muchas veces la anestesia general, por recomendación del anestesista y por el propio paciente, hacemos una técnica abierta si el enfermo no tolera una anestesia general. Ujú. Podemos repasar las ventajas que conlleva el método que utilizáis vosotros. Sí, bueno, como te he dicho antes, son cirugías que realizamos en régimen de cirugía mayor ambulatoria, es decir, que el enfermo ingrese y se va de alta en el mismo día. Ujú. Eh, Como hemos dicho antes, también produce menos dolor, menos cicatrices y la reincorporación a su actividad laboral es también más precoz. Los requerimientos de analgésicos son también bastante menores Ujú. en el posoperatorio y la reincorporación no solamente laboral, sino a su vida habitual en cuanto a actividades deportivas también relativamente más precoz, sobre unos 10-15 días sin problemas. Con lo cual, pues 100% aconsejable el Sí, utilizar un método de este estilo. nosotros ya hemos comentado que somos muy partidarios de la cirugía laparoscópica siempre que el paciente lo admita desde el punto de vista anestésico. Hay unas indicaciones, es decir, cuando son hernias muy voluminosas, cuando son hernias irreductibles, cuando es un enfermo cardiológico respiratorio, todo eso conlleva muchas veces el que no podamos hacer una cirugía laparoscópica. Con lo cual, pues bueno, cuanto antes, en cuanto se detecte, Cuanto más cuanto antes mejor. pequeñita, más nos Más pequeña, facilitan el trabajo a nosotros. menos complicaciones. Pues muy claro. Muchas gracias por la información y gracias por compartir este espacio de salud. Nada, a Te vosotros y deseo gracias una por feliz tarde. igualmente.